Hola familia Mascoriente, el día de hoy vamos a darle por finalizado a este segmento que fue las enfermedades virales que le dan pues a nuestros cachorritos. El día de hoy vamos a hablar con la más mortal de todas y la que más tiene preocupado a toda la comunidad internacional, que es la rabia. Así que vamos allá. Les comentaba familia que es una de las enfermedades que preocupa más a la comunidad internacional porque es una enfermedad zoonótica y es muy mortal. Zoonótica significa que nos puede transmitirse a nosotros también los humanos y puede ser transmitido por nuestros perros, por nuestros gatos o un sinnúmero de animales salvajes. Esta enfermedad principalmente va a atacar nuestro sistema nervioso central y lo que va a provocar una cierta cantidad de sintomatologías que son muy claves para determinar si una persona o un gatico o un perrito puede estar infectado con esta enfermedad. El contagio de esta enfermedad familia se presenta principalmente por un contacto directo con la saliva del animal infectado o también por agresiones como arañazos, mordeduras. Por eso es tan fundamental tener mucha precaución si vivimos en zonas rurales y hay aledaños familias de gatos que son salvajes, ya que estos gatos son reservorios propiamente de la enfermedad. Bueno familia, como les dije anteriormente, los síntomas son tan específicos que podemos determinar si una persona puede ser o no positivo para la rabia, ¿cierto? Inicialmente van a empezar con cambios de comportamiento que son muy inespecíficos y que no son explicables tanto en animales como en humanos. Posteriormente va a haber una alta agresividad, va a haber una poca tolerancia. También, como afecta a nuestro sistema nervioso, no solo el central sino también el periférico, va a haber una parálisis progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Algunos músculos del cuerpo se van a ir quedando quietos, por así decirlo, y va a ser progresivo, o sea, va a aumentar, va a incrementar el número de estos músculos, lo que va a ir afectando la movilidad. También es muy importante recalcar que se convierten en personas o animales fotofóbicos, o sea que la luz les va a estorbar mucho, entonces van a buscar mejor lugares oscuros donde no haya mucha luz. Bueno familia, el diagnóstico de esta enfermedad en un 98% de las veces se da post-mortem, o sea luego de la muerte, en la necropsia o en la autopsia, dependiendo pues de la especie que sea. Esto se debe a que es tan peligrosa y tan contagiosa la enfermedad que aún no se ha investigado muy bien sobre cómo diagnosticarla, básicamente con los signos clínicos que les dije anteriormente. Se puede llegar a determinar si puede ser un positivo para rabia, pero netamente el diagnóstico se realiza después de la muerte. Y bueno familia, al ser la enfermedad más grave que hemos hablado durante este segmento, esta enfermedad sí no tiene absolutamente ningún tratamiento. Lastimosamente las personas o los animalitos que salen positivos son aislados hasta su muerte. Posterior a la muerte, como les dije anteriormente, se le hace la necropsia o la autopsia y se determina si sí era positivo o no para la rabia. La única forma de evitar pues al máximo esta enfermedad es la vacunación, como todas las enfermedades anteriores mencionadas. Por eso es fundamental que siempre mantengamos un esquema de vacunación al día con nuestras mascoticas para evitar que este tipo de enfermedades se propaguen en el largo del tiempo. Entonces familia, con este video terminamos este segmento de las enfermedades virales que le pueden dar a nuestros perritos. Si te perdiste alguno, en la descripción de este video
te dejamos todo el contenido de este segmento. Por favor, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like y darle clic a la campanita para que no te pierdas los próximos videos, ya que vamos a seguir ampliando toda esta información y creando un nuevo contenido para ustedes. Y recuerda que más que mascotas son familia.